Ok. Bueno, en la clase pasada estábamos hablando por lo que hace el reglamento interior de trabajo, ¿no? Decíamos por lo que hace este reglamento, teníamos que por lo que hace el reglamento interior de trabajo, tenemos que este se tiene que formar a través de una comisión mixta, ¿no? En esta comisión mixta van a haber representantes de los trabajadores y del patrón. Acá tenemos que las partes se deben de poner de acuerdo dentro de los 8 días siguientes, bueno, se ponen las partes de acuerdo con lo que hace a este reglamento interior de trabajo. Tenemos que van a ser las reglas a través de las cuales van a estar laborando los trabajadores. Y tenemos que una vez que se hayan puesto de acuerdo en este reglamento, van a llevar a cabo la firma de este reglamento y se tiene que depositar en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Y tenemos que los trabajadores o el patrón en cualquier tiempo pueden solicitar de los tribunales federales que se subsanen las omisiones de los reglamentos o bien que se revise este reglamento si es que consideran que hay alguna disposición que esté contraria a la ley y a las normas de trabajo, ¿no? Bueno, eso es por lo que hace el reglamento interior de trabajo. Después de esto tenemos nosotros que va a haber modificación a las condiciones de trabajo, ¿no? Por lo que hace a esta modificación, vamos a tener nosotros lo siguiente. ¿Quién nos puede ayudar, por favor, a leer lo que son la modificación colectiva, el artículo 426 que está en nuestra pantalla? Ya, profesora. Gracias. Artículo 426. Los sindicatos de trabajadores o los patrones podrán solicitar de los tribunales la modificación de las condiciones de trabajo contenidas en los contratos colectivos o en los contratos ley. Fracción 1. Cuando existan circunstancias económicas que la justifiquen. Fracción 2. Cuando el aumento del costo de la vida origine un desequilibrio entre el capital y el trabajo. La solicitud se ajustará a lo dispuesto en el artículo 398 y 419, fracción 1, y se tramitará de conformidad con las disposiciones para conflictos colectivos de naturaleza económica. Ok, gracias, compañera. Bueno, por lo que hace a esta modificación colectiva de las condiciones de trabajo, vamos a tener nosotros que, por lo que hace vamos a tener que, por lo que hace al contrato colectivo de trabajo, tenemos que este contrato tiene, lo que persigue es establecer un equilibrio entre los factores de la producción, ¿no? De tal manera bueno, tenemos nosotros que por lo que hace a las empresas, ellos van a tener el mayor poder adquisitivo, ¿no? De acá entonces tenemos que por lo que hace a este contrato colectivo, lo que se pretende es que bueno, es que haya como que las condiciones de trabajo sean sean más justas, sean las más adecuadas para los trabajadores, ¿no? Y también con ello se pretende pues que el trabajador tenga un poder adquisitivo mayor, ¿no? Decíamos que no es lo mismo que nosotros firmemos un contrato individual de trabajo que se firme un contrato colectivo de trabajo, todas que las prestaciones que van a poder lograr el sindicato van a ser mayores, ¿no? A las que nosotros podamos conseguir siendo una sola persona, ¿no? Tenemos acá entonces que con esta firma del contrato colectivo lo que se pretende es que haya una proporcionalidad, ¿no? Que haya una proporcionalidad, que sea más justo lo que son los salarios, ¿no? Y las condiciones de trabajo, ¿no? Tenemos acá entonces que por lo que hace tanto al contrato colectivo de trabajo como al contrato ley, pues la autoridad les da esta facultad tanto al sindicato
como empleador para que puedan establecer las condiciones las condiciones del trabajo, ¿no? Igual también por lo que hace a las prestaciones, ¿no? Siempre y cuando se respete lo mínimo que está establecido en nuestra Constitución y en nuestra Ley Federal de Trabajo, ¿no? Tenemos por lo que hace este artículo 426, tenemos que, bueno, acá nos establece de qué forma se van a poder modificar los contratos colectivos o bien los contratos ley, ¿no? Acá la intención del legislador eh, es que bueno, la intención del legislador es poner un remedio a lo que es la situación económica inestable de los trabajadores, ¿no? Acá, por ejemplo, se nos dice en el artículo 426, ¿no? Los sindicatos de trabajadores o los patrones podrán solicitar a los tribunales la modificación de las condiciones de trabajo contenidas en los contratos colectivos o en los contratos ley, ¿sí? Es decir, acá la autoridad, bueno, el legislador les dio la facultad tanto a los sindicatos de trabajadores como a los patrones de que ellos acudan directamente al tribunal para que se puedan modificar estas condiciones de trabajo sin que se tengan que esperar a la revisión del contrato colectivo, a la revisión del contrato ley, ¿sale? Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, ¿este procedimiento será el adecuado? Pues realmente no, porque bueno, los procedimientos laborales, pues todos sabemos que son procedimientos muy largos, ¿no? Son muy cansados, no es más fácil que lleguen ante lo que es la revisión a que te resuelvan lo que son las modificaciones de las condiciones de trabajo, ¿no? Pero bueno, la finalidad iba enfocada a eso, ¿no? Que fuera un procedimiento más ágil, ¿no? Bueno, después de esto esto es por lo que hace a la modificación. De acuerdo a este artículo, tenemos que nosotros podemos acudir directamente, como sindicato, podemos acudir a la autoridad para que la autoridad lleve a cabo esta modificación, ¿no? De las condiciones de trabajo, ¿no? Bueno, dice, esta solicitud se tiene que ajustar a lo dispuesto en el artículo 398 y al 419, fracción primera. Por lo que hace el artículo 398, acá nos habla de lo que es la revisión del contrato colectivo, ¿no? Acá nos dice la forma en la que se tiene que llevar a cabo esta revisión, ¿no? Por ejemplo, nos dice que si se celebró por un solo sindicato de trabajadores o por un solo patrón, cualquiera de las partes puede solicitar su revisión. Si se celebró por varios sindicatos de trabajadores, la revisión se tendrá que hacer por los representantes que abarquen el 51% de la totalidad de los miembros del sindicato. Si se celebró por varios patrones, la revisión la van a tener que solicitar lo que son los solicitantes que tengan el 51% de la totalidad de los trabajadores afectados por el contrato, ¿no? Bueno, estos serían los requisitos que debieran cumplir lo que es nuestra solicitud de modificación de las condiciones de trabajo, ¿no? Y por lo que hace al artículo 419, nos hace referencia a lo siguiente. Pues nos vuelve a remitir a lo que, bueno, nos dice que la solicitud para la revisión del contrato colectivo de trabajo, pues tiene que el sindicato de trabajadores o patrones deben de acreditar que representan la mayoría de los trabajadores, ¿no? Eso es por lo que hace la modificación colectiva de las condiciones de trabajo, ¿sí? Después tenemos lo que es la suspensión colectiva de las condiciones de trabajo, ¿no? Acá tenemos que, por lo que hace a estas causas, bueno, lo vamos a encontrar en el artículo 427. Ahí nos menciona lo que son las causas, ¿no? Bueno, estas causas tienen en común en que son circunstancias que pueden afectar a la empresa,
a la empresa o bien al patrón, ¿no? Pero estas circunstancias van a repercutir sobre los trabajadores, ¿no? Acá vamos a tener que, y bueno, no aparece por lo que hace a las causas que nos menciona este artículo 427, vamos a observar que no aparece la idea de culpa, ¿no? Pero sí nace una obligación del patrón para determinadas cuestiones, ¿no? Y bueno, ¿quién nos puede ayudar, por favor, a leer el artículo que está en la pantalla? ¿Nos ayudas, Michelle, ¿nos puedes ayudar? Sí, profesora. Artículo 427. Son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento. 1. La fuerza mayor o el caso fortuito, no imputable al patrón, o su incapacidad físico-mental o su muerte, que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensión de los trabajos. 2. La falta de materia prima no imputable al patrón. 3. El exceso de producción con relación a sus condiciones económicas y las circunstancias del mercado. 4. La incosteabilidad de naturaleza temporal notoria y manifiesta de la explotación. 5. La falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos si se comprueba plenamente por el patrón. 6. La falta de administración por parte del Estado de las cantidades que se haya obligado a entregar a las empresas con las que se hubiese contratado trabajos o servicios, siempre que aquellas sean indispensables. Y 7. La suspensión de labores o trabajos que declare la autoridad sanitaria competente en los casos de contingencia sanitaria. Ok, bueno, gracias compañera. Acá estamos hablando de decíamos que una suspensión, es una suspensión temporal, ¿no? Decíamos que acá, por lo que hace este artículo, no nos está estableciendo, no nos establece culpas, ¿no? Pero sí nos dice que esta situación va a ser por cuestiones del patrón, ¿no? Estas circunstancias son por cuestiones del patrón, pero por estas circunstancias que se va a tener que suspender esta relación laboral, pero es de forma temporal, ¿no? Y además de esto nos va a establecer que va a haber una responsabilidad por parte del patrón en ciertos asuntos, ¿no? En ciertos aspectos, ¿no? Bueno, esas son las causas por las que se puede suspender. Ya vimos, ¿no? Por causa de fuerza mayor o caso fortuito, no imputable al trabajador por falta de materia prima, el exceso de producción, ¿no? Esto del exceso de producción, bueno, lo hemos visto nosotros, por ejemplo, acá en Puebla, en lo que es la fábrica de la Volkswagen, ¿no? Llega un momento en el que hay un exceso de producción y entonces lo que tiene que haber es una suspensión colectiva de las relaciones de trabajo, ¿no? Una vez que ya se vuelve a nivelar esta situación, pues ya empieza de nuevo, se vuelve a restablecer lo que es la relación laboral, ¿no? Y bueno, estas son las causas por las que puede haber, ¿no? También en ocasiones esta suspensión colectiva se lleva a cabo para que se pueda de una u otra forma salvar a la empresa, ¿no? Y no se pierda, nos conviene más que haya una suspensión temporal de labores a que haya una terminación de la relación laboral, ¿no? Sería menos grave lo que es la suspensión temporal a lo que es la suspensión definitiva, ¿no? Eso es lo que, bueno, esto sí lo hemos visto recientemente por lo que son los trabajadores de la Volkswagen, ¿no? Bueno, también por lo que hace esta suspensión colectiva, tenemos que el alcance que puede tener esta suspensión, pues puede ser para lo que son todos los trabajadores o bien solo una parte de ellos, ¿no? Una parte de ellos, su fundamento lo vamos a encontrar en el artículo 428, ¿sí? En el cual nos dice que la suspensión puede afectar a toda una empresa o establecimiento o parte de ellos. Pero acá lo que se va a tomar en cuenta va a ser lo de la antigüedad, ¿no? Cuando nos dice se tomará en cuenta el escalafón de los trabajadores a efecto de que sean suspendidos los de menor antigüedad, ¿no? Acá, pues ya vimos, ¿no? Se va a tomar en cuenta esta antigüedad.
Después de esto tenemos que el procedimiento, ¿cuál va a ser el procedimiento? Bueno, tenemos que acá, por lo que hace a la fracción primera, cuando es es por causa de fuerza mayor o caso fortuito, acá tenemos que el patrón o el representante legal de la empresa tiene que dar aviso de la suspensión al tribunal, ¿sí? Bueno, para esto pues tiene que llevarse a cabo un procedimiento especial, ¿no? Este procedimiento lo vamos a encontrar en el artículo 897. Bueno, en el cual nos establece cuál es el procedimiento que se debe de, bueno, cuál va a ser y las etapas que se van a tener que cumplir para que se pueda suspender esta, esta relación laboral, ¿no? De forma temporal. También tenemos por lo que hace a la fracción segunda, en el que nos habla de lo que es el exceso, la falta de materia prima o bien el exceso de producción. De igual forma se tiene que dar aviso a lo que es el patrón, ¿no? Tenemos también por lo que hace a esta suspensión colectiva de trabajo, vamos a tener nosotros eh, que también la autoridad, bueno, los trabajadores pueden solicitarle al tribunal que se haga la revisión correspondiente para ver si la empresa todavía sigue con las causas que provocaron, todas siguen vigentes las causas que provocaron la suspensión laboral, ¿no? Esto es muy importante porque también, o sea, no es nada más que el patrón diga que se encuentran en alguna de las causas establecidas en el artículo 427 para que pueda suspender a los trabajadores, ¿no? Se tiene que, se tiene que, este, se tiene que comprobar que realmente está en esa situación, ¿no? También tenemos que, bueno, va a haber una suspensión, pero también tenemos, por lo que hace el artículo 430, nos establece que al sancionar, autorizar la suspensión, se tiene que fijar una indemnización. Esta indemnización que se va a pagar a los trabajadores, ¿no? Tomando en consideración lo que es el tiempo probable de la suspensión de los trabajos y también la posibilidad de de que encuentren una nueva ocupación, ¿no? Sin que pueda acceder este importe de indemnización del importe de un mes del salario, ¿no? Tenemos que el sindicato, decíamos, y los trabajadores pueden solicitarlo y cada 6 meses al tribunal que verifique si existen las causas que originaron la suspensión. Si acá el tribunal llegara a resolver no existen ya las causas, va a fijar un término para que se vuelvan reanudar lo que son las actividades laborales, ¿no? Este término no puede ser mayor de 30 días. Si el patrón no lo reanuda, entonces los trabajadores van a tener derecho a que se le pague la indemnización que está señalada en el artículo 50, ¿no? Después de esto también tenemos que el patrón, bueno, una vez que el patrón ya se quitó alguna de las causas que están señaladas en el artículo 427, el patrón va a tener que anunciar con la oportunidad debida que se va a reanudar los trabajos, ¿no? Tiene que dar aviso a lo que es el sindicato y va a llamar también a los medios que sean adecuados bueno, a juicio del tribunal para que los trabajadores se presenten ya a laborar a la empresa, ¿no? Y tiene la obligación, una vez que ya se quitaron las causales que contempla el artículo 427, el patrón tiene que regresarle el puesto a los trabajadores que tenían antes de que se llevara a cabo esta suspensión, ¿no? Bueno. Eso sería entonces por lo que hace a la suspensión. Si nosotros nos vamos a lo que es la
La terminación colectiva de las relaciones de trabajo, bueno, tenemos que ir a lo que nos dice el artículo 434, ¿no? Este artículo 434 pues tiene mucha relación con lo que es el artículo 427, ¿no? En el cual nos dice que se puede dar por terminada lo que es las relaciones de trabajo, las relaciones de trabajo y como consecuencia el cierre de la empresa o del establecimiento cuando se presenta alguna de las siguientes causas, ¿no? Por fuerza mayor o caso fortuito, no imputable al patrón, por su incapacidad física o mental o su muerte, ¿no? Que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa la terminación de los trabajos, ¿no? Igual la inconstabilidad notoria y manifiesta de la explotación, el agotamiento de la materia objeto de una industria extractiva, que estaríamos hablando de una industria, pues podría ser minera, ¿no? El concurso o la quiebra legalmente declarado, ¿no? Recordemos que esto se da cuando, lo que es el concurso o la quiebra, recordemos que esto se da cuando ya el patrón tiene más deudas, ¿no? Ya no tiene tantas entradas de dinero, pero sí tiene muchas deudas, entonces se tiene que llevar a cabo este procedimiento de quiebra, ¿no? Bueno, en esa situación se va a dar por terminada lo que es la relación laboral, ¿no? Tenemos que acá, si estamos ante la presencia de que alguna de las causas que señala el artículo 434, vamos a tener nosotros que el patrón va a tener que pagar una indemnización de 3 meses de salario y también va a tener que pagar lo que es la prima la prima de antigüedad, ¿no? Eso tendrían derecho lo que son los trabajadores. ¿Ok? Bueno, ya con esto con esto terminaríamos lo que es el contrato colectivo y el contrato ley, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver lo que es el procedimiento de huelga. Permítanme. Ay, no me bajé. Permítanme. Acá está. Ok. Ahora vamos a hablar de lo que es la huelga, compañeros. Ok. Bueno, un minuto, por favor. Bueno, vamos a hablar de la huelga. ¿Qué es la huelga, compañeros?
¿Se podría decir que es una forma de protestar por parte de los trabajadores? Ujú. Ok. Bueno, pues sí. ¿Alguien más? ¿Ustedes qué opinan de la huelga? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Bueno, por lo que hace al término de huelga, vamos a encontrar nosotros diversas acepciones de huelga. Todas van a coincidir en lo mismo. Tenemos, bueno, la definición que tenemos en nuestra pantalla es como lo define nuestra Ley Federal de Trabajo, ¿no? La huelga es la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores. ¿Quiénes son una coalición de trabajadores? También el mismo artículo, bueno, la misma ley nos define en qué consiste. Este es una coalición de trabajadores, ¿no? Que va a ser un sindicato. Vamos a irnos a lo que nos dice nuestra Ley Federal de Trabajo, ¿no? Artículo 440, nos dice, huelga es la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores. Artículo 441, para los efectos de este título, los sindicatos de trabajadores son coaliciones permanentes, ¿no? Acá tenemos entonces que para que se pueda llevar a cabo una huelga es necesario que haya un sindicato. El único que tiene ese derecho para poderse ir a huelga es el sindicato. No puede ser cualquier trabajador, ¿no? Tiene que ser forzosamente un sindicato, ¿no? Bueno, ya vimos cómo se conforma un sindicato, ¿no? Para que no, si nos fuéramos nada más 5 personas a huelga, bueno, pues realmente eso nos podría ser una huelga, ¿no? Bueno, después de esto decíamos que vamos a encontrar diversas acepciones por lo que hace al concepto de huelga, ¿no? Tenemos, por ejemplo, lo que nos dice el tratadista Trueba Urbina, ¿no? Él nos dice que la huelga es un derecho social económico, cuyo ejercicio le permite a los trabajadores alcanzar mejores condiciones de trabajo, prestaciones y salarios y el porvenir de sus reivindicaciones sociales. También se nos dice también que el derecho de huelga es, bueno, pues para empezar, que la huelga es un derecho, ¿no? Este derecho es fundamental y es un derecho irrenunciable de la clase trabajadora. Y tal y como comentaba la compañera Jessie, es un medio de presión que concede la ley laboral a los trabajadores para lograr el respeto de las normas de trabajo y también es un mecanismo para obtener mejores condiciones de trabajo y también mejores retribuciones, ¿no? Tanto en dinero como especie. Tenemos que la huelga, otra definición podríamos encontrar que la huelga es la suspensión de trabajo a efecto de obtener el mejoramiento de los trabajadores. También se nos dice que la huelga es la interrupción de trabajo para apoyar reivindicaciones profesionales, ¿no? También se nos dice que la huelga es una modalidad en la defensa de los intereses profesionales, ¿no? Bueno, entonces tenemos que en todo va en la misma línea, ¿no? La huelga es una suspensión, es un derecho que tienen los trabajadores, ¿no? Es un derecho que tienen los trabajadores y para que se pueda llevar a cabo una huelga se necesita que haya una coalición de trabajadores, es decir, que haya un sindicato, ¿no? Eso es por lo que hace a la huelga. Tenemos que, bueno, ahorita ya se considera que es un derecho, ¿no? Pero anteriormente teníamos que la huelga no estaba establecida como un derecho, ¿verdad? Al contrario, bueno, tenemos que en las legislaciones a nivel internacional y así como en la nuestra, llegó un momento en que la huelga bueno, se llegó a considerar como un delito, ¿no?
De acá para que, bueno, con nosotros podríamos hablar, por ejemplo, de los antecedentes de la huelga a nivel nacional, podríamos hablar de lo que es la huelga de Río Blanco y Cananea. ¿Sí recuerdan estas huelgas, compañeros? Que incluso también se consideran que son, estas dos huelgas son antecedentes de lo que es la Revolución Mexicana, ¿no? ¿Sí recuerdan estas huelgas, compañeros? ¿Compañeros? Alex, ¿recuerdas? ¿No recuerdan, compañeros? Ok. Decíamos que esta, antecedentes que nosotros tenemos de por lo que hace a las huelgas, vamos a tener la de Cananea y Río Blanco, ¿no? Por lo que hace a la huelga de Cananea, tenemos que fue una huelga que se llevó a cabo en el estado de Sonora, ¿no? Esta huelga fue en contra de la empresa estadounidense, de la empresa estadounidense Cananea Consolidated Cooper Company, ¿no? Tenemos que esta huelga se lleva a cabo hacia finales del año de 1905, ¿no? Tenemos acá que bueno, tenemos por lo que hace esta huelga de Cananea, vamos a tener bueno, tenemos que por igual, por las situaciones que en ese momento estaban los trabajadores, ¿no? Tenemos que los trabajadores se encontraban en unas condiciones muy malas, ¿no? Bueno, la jornada eran jornadas excesivas de trabajo, teníamos lo que era la tiendas de rayas, ¿no? Igual acá también se estableció acá, por ejemplo, que acá se estableció que, bueno, había mucha explotación por lo que hace a los trabajadores, ¿no? De aquí entonces lo que deciden los trabajadores pues, es suspender sus labores, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó acá? Pues que acá no hubo ningún apoyo por parte del gobierno, ¿no? Al contrario, fue una represión hacia ellos, ¿no? Una revisión hacia ellos, incluso mucha gente que fue encarcelada, ¿no? De la huelga de Río Blanco, ¿no? Esa huelga de Río Blanco se lleva a cabo en Veracruz. Tenemos que en esta huelga pues vamos a tener que tenemos, bueno, estábamos hablando de lo que era la huelga de Cananea, ¿no? Esta huelga de Cananea, bueno, tenemos que fue en las minas de Cananea, Sonora. Acá decíamos que los trabajadores, pues las jornadas de trabajo eran muy largas, ¿no? Y los salarios eran muy malos. Acá tenemos entonces, bueno, eso era por lo que decíamos que era una empresa estadounidense, ¿no? Acá se hacía mucha diferencia por lo que hace a los trabajadores, ¿no? Acá tenían mayor pago lo que eran los trabajadores estadounidenses, ¿no? Y también el trato pues era totalmente diferente, ¿no? Acá tenemos que, bueno, estos mineros, bueno, estaban dirigidos por Esteban Banca Calderón. Ellos plantearon sus demandas a los dueños de la empresa, ¿no?
Entre ellas estaba, pues que querían un sueldo mínimo de 5 pesos y una jornada de trabajo de 8 horas, ¿no? Y también el derecho de ascender a puestos, de acuerdo a sus aptitudes, ¿no? Acá lo que pasó fue que no se llegó a un arreglo, entonces lo que sucede es que los trabajadores se van a huelga, ¿no? Se van a huelga lo que es el 1 de junio de 1906, ¿no? Acá entonces tenemos que la respuesta por parte de la empresa estadounidense fue atacarlos por órdenes del gerente, ¿no? Estos ataques pues fueron ataques con armas, acá los trabajadores trataron de defenderse, ¿no? Después de esto tenemos que acá en lugar de que el gobierno en esa época, que era el general Díaz, apoyar a los trabajadores, fue al contrario, ¿no? Y decíamos que se atacó él mandó gente y esta gente, bueno, atacó a los trabajadores, ¿no? Y con esto se aniquila lo que es la, la huelga, ¿no? La huelga y la lucha de los trabajadores de Cananea, ¿no? Y tenemos que muchos trabajadores fueron encarcelados, ¿no? Unos fueron encarcelados, bueno, tal y como habíamos comentado, la empresa agrede a sus trabajadores con armas y pues igual hubo gente encarcelada y gente muerta, ¿no? De acá entonces, por eso es que se considera que fue que es un antecedente de lo que es la Revolución Mexicana, ¿no? Después de acá tenemos que el 7 de enero de 1907 comienza una huelga en una planta textil en Río Blanco, Veracruz. Acá igual los trabajadores reclamaban lo mismo, ¿no? Su situación laboral que estaba, pues que era muy mala la situación laboral y igual también las condiciones de trabajo eran muy malas, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? Pues igual reprimieron esta huelga de la misma forma como fue la de Cananea, ¿no? Igual hubo gente que terminó muerta, hubo gente que terminó en la cárcel, ¿no? Y esta represión de igual forma fue por parte del gobierno, ¿no? Esto entonces nos da como consecuencia lo que es la revolución, bueno, esto da como consecuencia que también se unan al movimiento al movimiento de la Revolución Mexicana, lo que son estos sectores, ¿no? El sector laboral y el sector agrario, ¿no? Bueno, otra cosa podemos mencionar acá. Bueno, entonces ya vimos, estos serían los antecedentes de la huelga en México, ¿no? De los antecedentes de la huelga en México. Después de esto vamos a tener entonces nosotros que por lo que hace al artículo 440 de la Ley Federal de Trabajo, pues ahí nos establece en qué va a consistir la huelga, ¿no? Decimos que es una suspensión temporal de trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores, ¿no? Vamos a tener nosotros diversos tipos de huelga legalmente existente, huelga ilícita, huelga justificada y huelga por solidaridad. Su fundamento lo vamos a encontrar en nuestra Ley Federal de Trabajo, ¿no? Por ejemplo, tenemos el artículo 444. Ok. ¿Quién tendrá su Ley Federal de Trabajo a la mano, compañeros? ¿Tendrán su Ley Federal de Trabajo, compañeros? Bueno, Sí, si nos vamos, ok,
Por lo que hace a la huelga legalmente existente, vamos a tener nosotros que tiene relación con el artículo 440 y con el artículo 450. En el artículo 450 se nos habla de cuál va a ser el objeto de la huelga, ¿sí? Bueno, ¿alguien tendrá a la mano el 444? Bueno, vamos a checar rápido lo que es el artículo 450. Tenemos nosotros que decíamos que el objeto de la huelga va a estar establecido en el artículo 450. Para que nosotros nos podamos ir a huelga necesitamos cumplir con necesitamos cumplir con lo que está establecido en nuestro artículo 450, ¿no? Tenemos que los fines y el objetivo de una huelga deben de tener un fin legal, ¿no? Eh, tenemos que, por lo que hace a estos objetivos de la huelga, tenemos que van a haber dos aspectos muy importantes, ¿no? Nosotros nos vamos a ir a huelga para defender nuestros intereses profesionales como trabajadores, ¿sí? O bien para la promoción permanente y progresiva de nuestras reivindicaciones como trabajadores, ¿no? Tenemos por lo que hace a la defensa de estos intereses de los trabajadores, pues acá hay un interés económico, ¿no? Un interés económico, ¿qué es lo que si nosotros nos vamos a huelga, ¿qué es lo que queremos? Bueno, vamos a irnos para luchar por unos salarios mejores y por unas condiciones, pues, que estén, unas condiciones de trabajo, pues, que sean igual, mejores, superiores a las que están señaladas en la ley, ¿no? Y para que con ello nosotros podamos nosotros como trabajadores podamos tener una vida decorosa, ¿no? Y por lo que hace decíamos que también nosotros nos podemos ir a huelga por lo que hace a la promoción permanente y progresiva de nuestra reivindicación como trabajadores, ¿no? Acá lo que se persigue acá es una finalidad a largo plazo, ¿no? Por lo que hace al primer aspecto que decíamos, por lo que hace a la defensa de los intereses, pues tenemos que lo que queremos es tener un tipo de vida más decoroso, pero que se lleva a cabo en un corto plazo, ¿no? Por lo que hace a esta reivindicación de nuestro trabajo, acá vamos a tener nosotros que acá lo que se pretende es lo que se pretende aquí es que se nos reconozca nuestros derechos, que se nos devuelva lo que a nosotros nos pertenece como trabajadores, ¿no? Acá lo que se pretende es lograr una transformación estructural en un régimen económico de explotación, ¿no? Lo cual se va a traducir en un bienestar para los trabajadores, ¿no? Y en un estado de derecho y en una justicia social para los trabajadores, ¿no? De ahí todo esto va enfocado en lo que nos dice nuestro artículo 450 de la Ley Federal de Trabajo. ¿Sí? ¿Quién nos puede ayudar, por favor, a leer el artículo que está en la pantalla? Pero es que no se ve la diapositiva. ¿No se ve? Ay, perdón. Ahora sí se ve, compañera. Sí, profe. Ok, ¿quién nos puede ayudar, por favor? Si quiere lo leo yo, profesora. Por favor, compañera. Artículo 450. La huelga deberá tener por objeto 1. Conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital.
2. Obtener del patrón o patrones la celebración del contrato colectivo de trabajo y exigir su revisión al terminar el periodo de su vigencia de conformidad con los dispuestos en el capítulo 3 del título 7. 3. Obtener de los patrones la celebración del contrato ley y exigir su revisión al terminar el periodo de su vigencia de conformidad con los dispuestos en el capítulo 4 del título 7. 4. Exigir el cumplimiento del contrato colectivo del trabajo o del contrato ley en las empresas o establecimientos en que hubiese sido violado. 5. Exigir el cumplimiento de las disposiciones legales sobre participación de utilidades. 6. Apoyar una huelga que tenga por objeto alguno de los enumerados de las fracciones anteriores. Y 7. Exigir la revisión de los salarios contractuales a que se refieren los artículos 399 bis y 419 bis. Ok, bueno, entonces, de acuerdo a lo que nos dice este artículo, vamos a tener lo siguiente, ¿no? ¿Qué es lo que se pretende con la huelga? Pues decíamos, ¿no? Conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, ¿no? Acá decíamos que es lo de, bueno, que se nivelen lo que son las condiciones generales de trabajo, ¿no? Que tengamos mejores condiciones de trabajo para que tengamos un mejor, como trabajadores tengamos mejor bienestar, ¿no? Acá tenemos también por lo que hace a la fracción segunda, que esta es muy importante, decíamos que cuando hablábamos de lo que era el contrato colectivo de trabajo y decíamos que si el contrato no se revisa, nosotros nos podíamos ir a huelga, ¿no? Bueno, pues acá ya está establecido, ¿no? Artículo 450, ¿no? Lo mismo nos dice la fracción tercera, ¿no? Obtener de los patrones la celebración del contrato ley y exigir su revisión al terminar su vigencia, ¿no? Bueno, tenemos entonces que también acá nosotros nos podemos ir a huelga para exigir el cumplimiento por lo que hace a la participación de utilidades, ¿no? También para apoyar a otras huelgas siempre y cuando esas huelgas sean legales, ¿no? Y también para exigir la revisión de los salarios contractuales, ¿no? Acá, bueno, de acá podemos entonces también, se van a poder sacar lo que son los tipos de huelga que pueden haber, ¿no? Tenemos acá, van a ver los tipos de huelga que vamos a encontrar nosotros, van a ser huelga legalmente existente, huelga ilícita, huelga justificada y huelga por solidaridad, ¿no? Por lo que hace a la huelga legalmente existente, tenemos que para que esta huelga tenga, bueno, sea una huelga legal, necesitamos cumplir con alguno de los objetivos que está señalado en el artículo 450, ¿sí? Para que se pueda considerar como esta huelga es legal, ¿no? Para que la huelga se considere legal, se necesita cumplir con alguno de los requisitos que marca el artículo 450. Ahora bien, tenemos también nosotros, por lo que hace a la huelga lícita, igual también nos menciona nuestra propia Ley Federal de Trabajo. Dice, perdón, cuando la huelga es ilícita, ahí nos lo menciona el propio artículo, el artículo 445 nos dice, cuando la mayoría de los huelguistas ejecuten actos violentos contra la persona o las propiedades, en caso de guerra, cuando los trabajadores pertenezcan a establecimientos o servicios que dependan del gobierno, ¿no? Ahí entonces se va a considerar que la huelga es ilícita, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a ser una huelga ilícita? Pues cuando haya actos violentos, ¿no? Actos violentos contra los bienes de la empresa o bien contra los patrones, ¿no? Y si estamos en caso de guerra, cuando los trabajadores pertenezcan al gobierno, en esa circunstancia, entonces se va a considerar que la huelga es ilícita. ¿Y cuándo va a ser una huelga justificada? Bueno, ahí va a ser cuando sea imputable al patrón, ¿no? ¿Cuándo va a ser imputable al patrón? Pues podría ser el caso de que el patrón no quiera celebrar el contrato colectivo, ¿no?
o bien el contrato ley, o bien que el patrón no quiera llevar a cabo la revisión de estos contratos, ¿no? En esta situación, entonces, vamos a tener que esta huelga va a ser justificada porque nos estamos yendo a huelga por causas imputables al patrón, ¿sí? Después tenemos lo que es la huelga por solidaridad. Esta huelga por solidaridad, bueno, vamos a tener nosotros que es la que nos señala en el artículo 450, en la fracción sexta, ¿no? Nos dice apoyar una huelga que tenga por objeto alguno de los enumerados en las fracciones del artículo 450, ¿no? Cuando nos vamos a ir a huelga, pues cuando vamos a apoyar a otro sindicato, ¿no? Pero bueno, realmente esta huelga por solidaridad, pues no se presenta en la realidad, ¿no? Porque, bueno, sabemos que una huelga, hacer una suspensión temporal de trabajo, pues esta huelga también, al ser la suspensión de trabajo, pues el trabajador no va a recibir su salario, ¿verdad? Al no recibir su salario, pues ya le va a afectar el bolsillo y también por lo que hace a la familia, ¿no? Entonces, si nosotros perteneciéramos al sindicato A, pero el sindicato B se va a ir a huelga, pues va a ser muy difícil que los integrantes del sindicato A quieran apoyar al sindicato B, ¿no? Toda vez que ¿qué va a implicar? Que no van a tener ingresos y pues no van a poder solventar los gastos de su familia, ¿no? Ni los propios. Entonces realmente esa huelga por solidaridad pues no se da. En la práctica no se da esa huelga, ¿sale? ¿O ustedes qué opinan? ¿Creen que sí se pueda dar esa huelga, compañeros? Ok, bueno, acá también podríamos hablar de otra huelga, de la huelga inexistente. Esta huelga inexistente la vamos a encontrar nosotros en el artículo 459. ¿Alguien de ustedes tendrá a la mano el artículo 459? Yo, profa. ¿Nos ayudas, por favor? Artículo 459. La huelga es legalmente inexistente si la suspensión del trabajo se realiza por un número de trabajadores menor al fijado en el artículo 451, fracción 2. No ha tenido por objeto alguno de los establecidos en el artículo 450 y fracción 3. No se cumplieran en los requisitos señalados en el artículo 452. No podrá declararse la inexistencia de una huelga por causas distintas a las señaladas en las fracciones anteriores. Okay. Bueno, entonces ahí nos está hablando de una huelga inexistente, ¿no? Bueno, pero para esto, esta huelga, este artículo nos remite a otro artículo, ¿no? ¿A cuál nos remite, compañera? Al artículo 451, ¿no? Sí, profa. Ok, ¿nos ayudas, por favor, con ese artículo? Artículo 451. Para suspender los trabajos se requiere 1. Que la huelga tenga por objeto alguno o algunos de los que señala el artículo anterior. 2. Que la suspensión se realice por la mayoría de los trabajadores de la empresa o establecimiento. La determinación de la mayoría que se refiere a esta fracción solo podrá promoverse como causa para solicitar la declaración de inexistencia de la huelga, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 460 y en ningún caso como cuestión previa a la suspensión de los trabajos y que se cumplan previamente los requisitos señalados en el artículo siguiente. Okay, bueno, entonces bueno, entonces acá ya encontramos otro tipo de huelga, ¿no? La huelga inexistente, ¿no? Bueno, esta huelga inexistente, bueno, ya tal y como nos acaba de ayudar la compañera a leer, vamos a tener nosotros entonces que va a ser inexistente si está
suspensión del trabajo se realiza por un número de trabajadores menor al fijado al 450, en el artículo 451, ¿no? Para irnos a huelga, pues se necesita ahí la mayoría, ¿no? Y que no tenga alguno de los objetivos establecidos en el artículo 450, ¿no? O bien no se cumpla con los requisitos que señala la ley, ¿no? Para esto, para que se pueda declarar una huelga inexistente, pues también hay un procedimiento. Ese procedimiento lo vamos a checar, ¿sale? Para que vamos a ver de qué forma se va a declarar una huelga inexistente, ¿no? Y si se declara que es inexistente la huelga, ¿cuáles van a ser las consecuencias, no? Porque, bueno, ok, nos podemos ir a huelga, pero también esta huelga se va a calificar, ¿no? Para saber si estamos hablando de una huelga que esté justificada o no esté justificada, ¿no? Y dependiendo de la calificación que se le dé a esta huelga, pues van a ser las consecuencias, ¿no? Esto también no es tan fácil tampoco irse a huelga, ¿no? O sea, sí, es un derecho, pero este derecho lo tenemos que justificar, ¿no? Tenemos que justificar, tenemos que acreditar el por qué nos fuimos a huelga, no nada más es que a nosotros como es un derecho que tenemos como sindicato, pues nos vamos a ir a huelga, ¿verdad? No, no es así, hay que cumplir para empezar con lo señalado en el artículo 450, ¿no? Para empezar, la huelga tiene que cumplir con uno de sus objetivos, ¿no? ¿Sí? Ahora bien, vamos a suponer que nosotros nos fuimos a huelga, pero nos fuimos apoyando a otro, nosotros hicimos una huelga por solidaridad, ¿no? Y resulta que en el momento que se declara inexistente la huelga del sindicato al cual estábamos apoyando, bueno, también va a haber consecuencias para nosotros, ¿no? Por eso les decía, no es tan fácil que exista esta huelga por solidaridad, ¿sí? Ahora que, bueno, eso es, ya vimos entonces los tipos de huelga. Huelga legalmente existente es cuando se cumple, con alguno de los requisitos, con alguno de los objetivos que está señalado en el artículo 450. Huelga ilícita es cuando se lleva algún acto de violencia, ¿no? En ese momento entonces se va a declarar que esta huelga es ilícita. La huelga justificada, pues igual tenemos que esta huelga justificada, bueno, ya habíamos comentado, ¿no? Igual tiene que estar con lo que señala, bueno, huelga justificada es cuando esta huelga se lleva a cabo por algún motivo que sea imputable al patrón. Huelga por solidaridad, cuando nosotros nos vamos apoyando a otro sindicato que se ha ido a huelga, ¿no? Huelga inexistente cuando no se cumpla con el número que se requiere para podernos ir a huelga, ¿no? ¿Cuál es el número que se requiere? Tenemos que, de acuerdo al artículo 451, pues la suspensión se tiene que realizar por la mayoría de los trabajadores de la empresa o del establecimiento, ¿no? ¿Sí? Si no, en caso contrario, se va a declarar que una huelga es inexistente, ¿no? Además de ello, pues también hay que justificar que nos estamos yendo a huelga por alguno de los objetivos que está señalado en el artículo 450, ¿sale? Ok, bueno. Tenemos nosotros que el procedimiento de la huelga, bueno, nos establece nuestro artículo 920, pero antes de llegar ahí, vamos a retomar lo que nos dice nuestro artículo. Ok, el artículo 466. ¿Quién nos puede ayudar, por favor, con el artículo 466?
Yo lo tengo, profa. Porfa, compañera. Artículo 466. Los trabajadores huelguistas deberán continuar prestando los siguientes servicios. 1. Los buques, aeronaves, trenes, autobuses y demás vehículos de transporte que se encuentren en ruta deberán conducirse a su punto de destino, y en los hospitales, sanatorios, clínicas y demás establecimientos análogos continuará la atención de los pacientes recluidos al momento de suspenderse el trabajo, hasta que puedan ser trasladados a otro establecimiento. Ok. Bueno, entonces acá tenemos, por lo que hace este artículo, de igual forma nos pone cuáles son las limitantes, ¿no? Tenemos que, bueno, por ejemplo, acá nos dicen la fracción segunda, ¿no? En los hospitales, sanatorios, clínicas y demás establecimientos análogos continuará la atención de los pacientes recluidos, ¿no? Acá tenemos por los servicios que se están prestando, ¿no? Por los servicios que se prestan no se pueden interrumpir esos servicios. Si bien los trabajadores se pueden ir a huelga, tenemos que debe de quedar una guardia, ¿no? Una guardia por lo que hace por lo que hace a este servicio que se presta, ¿no? En los hospitales no se podría quedar sin médicos, ¿no? Por el servicio que se presta, ¿no? Otro ejemplo también sería por lo que hace a los servicios públicos, ¿no? ¿Qué otro servicio público podríamos encontrar? Pues por lo que hace al agua, ¿no? Al agua, a lo que es la energía eléctrica, ¿no? Por lo que hace a la energía eléctrica, pues igual si se fuese a huelga el sindicato de trabajadores de el Sindicato Nacional de Trabajadores Electricistas, pues no se podría ir, ¿no? No se podrían ir a huelga, por ejemplo, Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Toda vez que sería un daño muy fuerte tanto para los particulares como para las empresas, ¿no? De ahí que tendrían que quedar forzosamente una comisión, ¿no? Una comisión para poder atender estos servicios, ¿sí? Eso es muy interesante, ¿no? Porque, bueno, sí se pueden ir a huelga, pero se va a quedar forzosamente un sector, ¿no? Teníamos, por ejemplo, anteriormente, bueno, ya les había comentado, ¿no? De que estaba Luz y Fuerza del Centro, ¿no? Cuando Luz y Fuerza del Centro amenazaba con irse a huelga, que esto era cada que iba a llevar a cabo lo que es su revisión de su contrato colectivo, se tenía que, mientras ellos andaban con los estiras y aflojes, con lo que es la empresa, teníamos que afuera de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro, pues ya había personal de Comisión Federal de Electricidad, para que si en el caso de que ellos se fueran a huelga, pues entonces los que iban a ingresar a la empresa, iban a ser trabajadores de comisión, ¿no? Para que se siguiera generando la energía, ¿no? ¿Sí me explicó? Bueno, eso era lo que se hacía, bueno, lo que pasaba con esta empresa, ¿no? Porque en cada revisión de contrato colectivo siempre estaba la amenaza de que se iban a ir a huelga, ¿no? Eso sería por lo que hace a estos servicios públicos, ¿no? Esos sindicatos, pues forzosamente se tiene que quedar una comisión, ¿sale? Ahora bien, ¿qué otra cosa podemos mencionar por lo que hace a la huelga? Bueno, podemos mencionar lo que es el procedimiento de huelga. Este procedimiento es muy interesante y necesito que ustedes lo lean, por favor, lo que es el procedimiento de huelga. Necesito que lean, por favor, para la siguiente clase, lo que son los artículos 920, que nos habla, bueno, es el capítulo 20 de la Ley Federal de Trabajo, que nos habla del procedimiento de huelga. Este es del 920 al 938, ¿sí? Del 920 al 938,
¿sí? Es lo que van a checar ustedes, es el procedimiento de huelga, para que sepamos cómo se van a ir a huelga, en qué momento se van a ir, qué es lo que tenemos que acreditar para podernos ir a huelga, ¿sale? Entonces necesito por favor que lo lean para la siguiente clase y vamos a empezar a mencionar cuáles son las etapas de la huelga, ¿sale? Tenemos nosotros, por lo que hace el procedimiento de huelga, vamos a tener que van a ser las etapas por las que atraviesa una huelga, ¿sí? Vamos a tener nosotros que por lo que hace a estas etapas, vamos a tener que hay tratadistas que señalan que hay 3 fases, otros señalan que son cuatro etapas, 4 etapas que va a pasar lo que es la huelga, ¿no? Bueno, vamos a tener nosotros que por lo que hace a estas etapas que va a atravesar la huelga, vamos a encontrar la siguiente, que va a ser la gestación, la etapa de la prehuelga, la etapa de la huelga estallada y la etapa de la poshuelga, ¿sale? Lo que de acuerdo a nuestra ley federal de trabajo, lo que se pretende es que se quede todo en la primera etapa, ¿no? En la etapa de gestación, porque no nos conviene a nadie, ¿no? No le conviene al patrón y no le conviene al trabajador el irse a huelga, ¿no? Porque tanto para uno como para otro va a haber pérdidas. Entonces, ustedes van a checar ahorita lo que es el procedimiento y en ese procedimiento van a tratar de ubicar estas 4 etapas, ¿sí? Anótenlas, por favor. Las etapas son etapa de gestación, etapa de prehuelga, etapa de huelga estallada y etapa de poshuelga, ¿sí? En la etapa de gestación vamos a tener que esta etapa es aquella, va a iniciar esta etapa con el momento en que la coalición de trabajadores en defensa de sus intereses comunes elabora el pliego petitorio de huelga, ¿sí? En este pliego petitorio se van a contener los reclamos que tiene para con la empresa, ¿no? Es donde le va a hacer saber a la empresa cuáles son sus peticiones, ¿no? ¿Qué es lo que ella quiere para que no se vaya a huelga, ¿sí? Esta sería la primera etapa, es la etapa de gestación. Después de esto vamos a tener una etapa de prehuelga. Esta etapa de prehuelga es cuando, es cuando se le notifica al patrón el pliego petitorio. Este pliego petitorio en el momento en el que se le notifica al patrón, ahí es donde se está dando el emplazamiento a huelga, ¿no? Ahí ya se establece en qué fecha se va a ir la empresa, se van a ir los trabajadores a huelga, ¿sí? Para esto vamos a ver nosotros, de acuerdo al procedimiento, que van a tener que, se va a tener que cumplir con determinados requisitos, ¿no? Para que nos podamos ir a esta etapa de prehuelga. Después tenemos la etapa de huelga estallada. Esta etapa es aquella en la que ya se suspenden las labores de la empresa, ¿sí? Y después de esto vamos a tener la etapa de poshuelga. Bueno, nos vamos a quedar acá. Bueno, ya mencionamos en qué consisten más o menos las etapas, ¿no? Ahora las vamos a relacionar estas etapas con lo que nos dice nuestro procedimiento de huelga, ¿sí? Vamos a tratar de ubicar estas 4 etapas, por favor, por lo que hace el procedimiento de huelga, ¿sí? Para que las podamos diferenciar, ¿no? Tenemos entonces, decíamos, etapa de gestación, etapa de prehuelga, etapa de huelga estallada y etapa de poshuelga, que es la etapa de gestación cuando deciden los trabajadores que se van a ir a huelga, presentan su pliego petitorio en donde le van a hacer pliego de petitorio donde hacen todas las peticiones que ellos quieren, donde hacen las peticiones al patrón, ¿sale? Etapa de prehuelga cuando se le notifica al patrón este pliego petitorio, en donde se le está emplazando ya a huelga, donde ya se le dice, ¿sabes qué? Nos vamos a ir a huelga a partir de tal día a tal hora, ¿sale?
Y después la etapa de huelga es cuando ya es la suspensión de la huelga, ¿sí? Esta suspensión de la huelga, una vez que, bueno, es la suspensión de las labores, ¿no? Una vez que se lleva a cabo esta suspensión de labores, acá lo que va a proceder es que el patrón va a solicitar la declaración de inexistencia o ilicitud de la huelga, ¿sí? ¿A quién se lo va a solicitar? Pues al tribunal, ¿no? Al tribunal laboral. Una vez que el tribunal va a analizar todo esto, vamos a entrar a la siguiente etapa, a la etapa de poshuelga, ¿vale? En la etapa de poshuelga ya va a ser donde ya va a haber una determinación y ya va a haber una calificación de lo que es la huelga, ¿no? Si esta huelga fue una huelga lícita o ilícita, si fue una huelga inexistente, ¿no? ¿Sí? Sí, ya me explico, compañero. Entonces ya vimos las 4 etapas de la huelga, ¿no? Estas 4 etapas las tenemos que ubicar en nuestro procedimiento de huelga que está establecido en la Ley Federal de Trabajo, ¿sale? Bueno, entonces entonces ya quedamos, compañeros. Vamos a leerlo. Hacen su actividad, la ubican sus 4 etapas y para que las podamos comentar en la siguiente clase, ¿sale? El día jueves lo comentamos para podernos irnos más rápido, pero todos tengamos realmente bien establecido cuáles son las etapas de la huelga, ¿no? Ya vimos por qué nos podemos ir a huelga, ya vimos cuántos tipos de huelga hay, ya sabemos qué es una huelga, ahora vamos a ver cuál es el procedimiento. ¿Les parece? Bueno, nos quedamos hasta aquí, compañeros, y nos estamos escuchando el día jueves. Recuerden, leer el artículo 920 al artículo 934. ¿Sale? Gracias, profesora. Bonito día. Igualmente, compañera, gracias, bonito día. Hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego.